Gracias por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares. Les hablo desde la ciudad de Quito, somos la iglesia Epicentro y saludamos a todas aquellas personas que nos ven y nos permiten entrar a sus hogares. Gracias por permitir compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y saludamos a nuestra iglesia hermana en la ciudad de Caracas, Venezuela, y todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Saludamos a todos los que nos ven desde Colombia, desde Perú, desde Chile, desde Argentina, desde Uruguay, desde México y de los Estados Unidos. Gracias, porque gracias a ustedes nosotros nos comprometemos más con el Evangelio a seguir llevando la palabra de Dios. Así que estamos en estos momentos en una serie que estamos disfrutando esta es ya la tercera semana. Y la serie se llama Usa tu poder. El poder de Dios usado por sus hijos. Y hoy hablaremos del poder de reconocer. Así que más preámbulo, comencemos. La Biblia dice que los judíos vivieron durante muchos años en la ciudad de Egipto, en el país de Egipto, en la nación de Egipto. Ellos trabajaban como esclavos hasta que emprendieron el éxodo a la tierra prometida bajo la dirección de Moisés. La historia dice que todo comienza en Egipto y la arqueología así lo confirma, que esto sucedió en tiempos de José, el hijo de Jacob, el penúltimo de la tribu de Israel. José, tras provocar la ira de sus hermanos debido a los sueños que a muy corta edad tenía y que él, a lo mejor por su niñez, lo contaba a todos sus hermanos mayores, esto sufrió una terrible situación porque sus hermanos comenzaron a tener envidia sobre él. Esto trajo como consecuencia que un día que su padre lo enviara a llevar alimento a sus hermanos, estos se confabularon y lo vendieron, terminando José en Egipto, preso producto de la venta de sus hermanos. Allí la historia da un vuelco y José se convierte en el visir del faraón, un ministro con toda la autoridad en la jerarquía egipcia. José comienza a trabajar y en el cumplimiento de sus funciones trae cosas maravillosas para Egipto, como cosas impensables como hacer y guardar alimento de grano y trigo que hizo salvar al pueblo de Egipto y a toda la civilización de una hambruna segura. En cambio, la familia de José padeció los embates de esa gran sequía que hubo en esa época. Y por necesidad, los hermanos de José fueron hasta Egipto a comprar alimentos. Esta historia refleja la realidad histórica de la población de Canaán. Emigraba a Egipto en busca de alimento porque en Egipto las cosechas se daban porque dependían del río Nilo. En cambio, los hebreos dependían de la lluvia. Por otra parte, se conoce que gracias a la historia y los estudios arqueológicos, que esto ocurrió en un periodo de tiempo similar a lo que refleja la historia bíblica. Así que en ese momento también refleja que un grupo étnico apareció en el delta del río Nilo. A ellos se les conocía como los Ixios. Estas personas o esta población venían con una cultura totalmente diferente. Los Ixos, que significa en egipcio gobernantes extranjeros, establecieron su capital en Avaris. Ellos sembraron y cosecharon durante muchísimos años y se establecieron allí, junto a los egipcios. Pero hay una cosa muy importante. Estos pueblos que se trajeron también sus costumbres y ellos trajeron a un dios que se conocía en ese momento como el dios Baal. Imagínense ustedes, la arqueología moderna indica que los Ixos no invadieron Egipto. Ellos convivieron con los egipcios, incluso toleraron
los dioses o los múltiples dioses que tenían los egipcios. Y sin embargo, ellos crearon o adoraron a su dios Baal, respetando mucho las condiciones y la cultura egipcia. Por lo tanto, ellos se amalgamaron entre ellos durante muchísimos años. La arqueología nos indica entonces y nos confirma que esa población llamada los egipcios vivieron en el delta del río Nilo cuando ocurrió la dinastía faraónica. Esa dinastía que creció y se modernizó y se hizo un poder en la época. Esto nos generó un conflicto más allá de lo religioso, porque ellos supieron hacer las cosas. Ellos amalgamaron como dije antes, sus religiones y sus dioses. Así que empezaron a tener dioses por doquier. Los egipcios compraron al dios con D pequeña de Baal, y a lo mejor los egipcios también compraron los dioses que aprendieron de los egipcios. Es importante reconocer y tener conciencia y entender como civilización que somos herederos de las dinastías pasadas. Aquellos que solamente tenían la verdad porque tenían la autoridad de ese momento. Así que viajando de generación en generación, esas enseñanzas que fueron dando por las culturas aprendidas, dieron al traste quizás con la propia autoridad de los hebreos. En ese momento los hebreos gozaban del cautiverio, disfrutaban de la ciudad de Egipcio, pero terminaron trabajando como esclavos de los egipcios. Imagínense ustedes que ellos en ese momento comenzaron también, como los hicsos, a amalgamar sus propias creencias con las creencias de los egipcios. Ahora podemos dar gracias a Dios, porque el hablar de Dios también es una cuestión de los pequeños de la familia, haciendo un énfasis nosotros en que cuando vivimos en libertad nosotros podemos expresarnos, podemos estudiar, podemos decir y creer y concebir que nuestros hijos puedan vivir y crecer bajo principios bíblicos. No creo que el pueblo de Afganistán tenga la misma suerte. Hoy se siente atacado, tanto los niños como las mujeres se sienten perseguidos. No es que están perseguidos. No sé por qué estas organizaciones globalistas, feministas, que dicen tener o amalgamar esta historia de proteger a los indefensos mujeres y a los niños, cuando la propia alcaldesa de Kabul dijo en una declaración que estaba esperando la muerte, ella y sus familiares, esperando a través del tiempo que llegaran los talibanes. No creo que esto suceda si nosotros realmente tenemos una posición enfática en lo que creemos. Esto es importante que entendamos que los mitos originarios israelitas, que se imponen cada vez más en el estudio comparativo de las religiones de hombres, pues estas historias se basan ciertamente en las tradiciones babilónicas, en las cananeas, en las egipcias, en las romanas, en las otomanas, que ellos como poblaciones que establecieron imperios, también establecieron las culturas propias y los demás tenían que adaptarse. En cambio, lo que sí es cierto es que la Biblia y los manuscritos bíblicos datan de mucho tiempo atrás de estas historias. Recuerden que Jesús partió la historia en dos partes, el antes y el después de Cristo. Y todo este movimiento imperial sucedió después del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, cuando ascendió a los cielos. La Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, lo creó con sus propias manos. Del barro y del agua comenzó a moldear su cuerpo y en él puso aliento de vida cuando sopló a través de la nariz de aquel hombre que había hecho con sus propias manos. No hay antes de eso absolutamente nada. Toda creencia y pensamiento que viene de lo creado y no viene del creador es ideología. Y todo termina en una idolatría. Pero el hombre sigue cultivando una cultura de creerse su propio Dios.
y hacer lo que considere pertinente con su vida. El hombre pasa toda la vida sumando para sí gran cantidad de gozos incompletos que le ofrece el mundo y lamentablemente termina con una sequedad espiritual, una necesidad de tener algo que hasta los momentos no tiene. Por eso yo siempre les quiero recalcar que después de la Biblia no hay nada. El hombre sigue creyéndose y dándose a la carrera de jugando a ser su propio Dios. Dios desde el principio quiere proteger al hombre de estos vicios incompletos que ofrece el mundo, que vivan en libertad, porque la sangre representada en la vida del ser humano tiene un valor y un precio muy especial. Y lo que puede sellar la libertad del hombre es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, a través de esa cruenta muerte que nos dio la libertad a libertarnos o a librarnos de todos esos pecados. El primer derramamiento de sangre, podemos hablar que fue cuando Adán y Eva cometieron un pecado. Cometieron el pecado y comenzaron a sentirse desnudos y delante de la presencia de Dios. Ellos demitieron lo que habían hecho, pero realmente lo que tenían era vergüenza delante del Padre. Allí Dios sacrificó un animal y con el cuero de este animal desprendido o la piel hizo abrigo para Adán y Eva. Este representó el primer sacrificio habido en la historia bíblica. En Génesis 4:10 vemos el segundo derramamiento de sangre cuando habla la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, por el acuerdo a la historia, ellos eran criados por los mismos padres, por lo tanto tenían los mismos principios. Pero algo ocurrió en Caín. Cuando a ambos hermanos presentaron delante de Dios sus ofrendas, sus primicias, fue de agrado de Dios la ofrenda o la primicia que entregó Abel. Porque creo que Abel lo entregó desde su corazón, apartó lo mejor para él. Y esto despertó en Caín una envidia. Y esa envidia lamentablemente terminó en la muerte de su propio hermano. Y allí vemos el segundo derramamiento de sangre que hubo en la historia bíblica. También vemos en la Biblia y en la historia de Moisés, cuando ocurrió el forcejeo que tuvo Faraón con Dios, cuando se convirtió el río Nilo, la principal fuente de agua que tenía este gran imperio. Los egipcios adoraban tanto al río Nilo que también tenían un dios para el río Nilo. Ese dios se llamaba el dios Hapi. En ese momento profetizó Moisés que cuando él con el bastón tocó el borde del río Nilo y se convirtió en sangre. Pero más adelante lo vamos a ver. Éxodo 7. Dios le ordenó a Moisés que fuera a encontrarse con Faraón. Faraón, en ese momento, él acostumbraba todas las mañanas a salir a las orillas, a las riberas del río Nilo. Fue cuando allí estaba Moisés por órdenes de Dios para decirle: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo porque es necesario que todos salgamos de aquí para adorar a nuestro Dios, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ¿cuál fue la razón que motivó a Dios a hacer esto? ¿Qué quería demostrar o hacerle ver o entender a Faraón? Resulta que los egipcios, como dije antes, eran un pueblo muy idólatra y tenían como en el río Nilo al dios Hapi como el dios que podía darle mucho fruto en las cosechas a los egipcios. Los egipcios creían que este dios falso guardaba y cuidaba y mantenía el suministro y la fluidez del agua para que sus cosechas tuviesen éxito. Pero también ellos, los mismos egipcios, se mezclaron con los egipcios, como dije anteriormente, y empezaron una mezcla de dioses que durante mucho tiempo empezaron ellos a adorar e incluso a creer. La sangre que da vida a la creación se convirtió en muerte cuando Moisés con su vara convirtió esta gran caudal de ríos de agua
en sangre. Así que él empezó a demostrar, no solamente a los egipcios, ni a los egipcios, también le estaba demostrando a los hebreos que no tenían que adaptarse a la cultura egipcia. Los hebreos estaban ya convencidos por la historia, por tantos años vivir con ellos, que también decían que el río Nilo era cuidado por este falso dios que llamaban Hapi, cuando el único creador de la tierra, el único creador de la naturaleza, el único creador y cuidador de todo lo cuanto hay en la tierra, se llama Dios, el verdadero y único Dios, el Padre de Abraham, el Padre de Isaac y el Padre de Jacob. Pero la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero nos preguntamos, ¿por qué Dios hizo esto? Nos preguntamos, ¿tenía necesidad Dios de endurecer el corazón de Faraón cuando realmente la intención de Dios era sacar a su propio pueblo? Evidentemente, los hebreos aún no habían aprendido la lección y seguían contaminados de la religión egipcia. Había un espíritu de confusión en ellos antes de preparar el éxodo, pero para que ellos pudieran estar preparados para ese éxodo que, valga la redundancia, que Dios quería hacer con ellos, era necesario que ellos entendieran, que quitar de ellos esa mezcla de dioses que habían aprendido durante su cautiverio. El Dios que realmente los hebreos necesitaban para que Él pudiese, el propio Dios, entregarle el poder de reconocer a Dios como el único Dios de los hebreos. Fue cuando Dios envió una última plaga. Cuando Faraón se obstinó de verdad de no dejar salir al pueblo de egipcio, Faraón, quizás con su corazón endurecido porque Dios lo quiso así, no porque quería hacerlo, sino que querían seguir enseñando a su pueblo hebreo, preparar al pueblo hebreo para esta migración. El ángel de la muerte que envió Dios sobre todo primogénito de ese momento. Para eso Dios le dijo a los hebreos, sacrificad un ternero, un ovejo, un cordero, para que ellos pudieran con su sangre realmente pintar con un hisopo los dinteles de sus puertas. ¿Pero por qué pasó esto? Resulta que había una creencia entre los egipcios que cada habitante de su casa podría poner en su puerta el nombre del Dios que protegía a su familia. Imagínense ustedes. Es decir, cada egipcio tenía un Dios diferente en las puertas. Entonces fue cuando Dios preparó a su propio pueblo y le dijo, bueno, ahora con la sangre del cordero, pintan los dinteles, que está por cierto por encima de las puertas, que hay un Dios que está por encima de cualquier Dios. Y le dijo, esta noche pasará el ángel de la muerte. Y aquellas casas donde no está el dintel pintado con esa sangre, lamentablemente los primogénitos morirán. Y esa noche el espíritu de muerte cayó sobre ese lugar. Y fue cuando lamentablemente los primogénitos de todos los egipcios murieron, y esto incluía al hijo del faraón. Queridos hermanos, los egipcios tenían por costumbre escribir los nombres de sus dioses falsos en las puertas de sus casas. Esto hizo que la sangre del cordero demostrara a los hebreos que había un único Dios, y era el Dios que le había avisado, porque ningún niño hebreo habría muerto. Esto refiere que los hebreos terminaron creyendo que la productividad de los egipcios venía del río Nilo, pero que era por una creencia falsa de ese bendito Dios, del maldito Dios Hapi. Pero yo te digo hoy que los hebreos aprendieron no solamente de lo que pasó en el río Nilo, aprendieron lo que pasó cuando tuvieron que pintar los dinteles de sus casas. Mire cómo los egipcios y su mezcla de dioses falsos como Baal
que viene de esta población migrante que se llamaban los Hicsos, que la arqueología lo confirma, que estuvieron compartiendo por más de 1000 años sus creencias del poder de sus falsos dioses. ¿Acaso los hebreos no habrían aprendido lo mismo? ¿Acaso los hebreos no estaban también contaminados de esas costumbres, de esa cultura egipcia que no les correspondía a ellos? Se le llamaba a los egipcios esclavos. Se le decía que ellos recibían instrucciones. Y cuando dije al principio que las culturas del imperio eran los únicos que tenían el derecho, la obligación de transculturizar todo aquello que no pertenecía a su raza, entonces los hebreos, lamentablemente, no podían ser la excepción. Pero Dios tenía un nuevo plan. Dios en ese momento quiso que esto sucediera y fue cuando el faraón dejó ir al pueblo de Israel. Quiere decir que los hebreos aprendieron de esta historia. Es decir, nunca nos debemos despegar de la historia bíblica, porque eso marca la pauta de tu vida y la de tu familia. Dios hizo otro gran evento, otro plan para salvar la humanidad. Se llamaba el propiciatorio, tal cual como lo dice Hebreos 9. Se le llama propiciatorio porque era un objeto que estaba en el templo y era como una tabla que cubría el arca del pacto o el arca de la alianza, cuyo significado en ese momento era el kafak. El kafak significa cubrir, limpiar, corregir, purificar, reconciliar, satisfacción. Cuando decimos que Jesús es nuestra propiciación, estamos diciendo que Jesús es nuestra cobertura. Estamos diciendo que Él cubre todo pecado. Él es el ropaje del sacrificio de Dios que hizo con Adán y Eva. La sangre derramada de Jesús en la cruz nos cubre, nos limpia, nos corrige, nos purifica, nos reconcilia y nos genera satisfacción a nuestras vidas. Eso es lo que hace Dios con nosotros, eso es lo que hace Dios con sus hijos. La sangre representa el acuerdo y la vida. Representa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, porque ese es el acuerdo que Él hizo con la humanidad. El mayor sacrificio para sellar el pago del contrato que el hombre había hecho con Satanás, producto de su pecado. Si no entendemos esto, si no podemos comprender realmente lo que jamás podríamos entender y disfrutar de lo que llamamos el poder de reconocer. Así que vámonos a Levítico 17:11, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para que la expiación sobre el altar por nuestras almas sea hecha, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cada criatura depende de reconocer el poder de Dios. En la sangre de Jesús está el poder de reconocer, en reconocer el poder que su sangre hizo sobre la humanidad. Pero Dios nos dio una alternativa para que no tengamos muerte eterna. Y fue el sacrificio que hizo Jesús en el Calvario. Esa cruenta muerte que nos limpió, nos corrigió, nos purificó, nos reconcilió. La lección dejada por Jesús en la cruz cuando entregó su vida por nosotros a un precio, rompiendo ese contrato de matrimonio que teníamos como hombres con Satanás. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la salvación no viene porque somos buenos y me porto muy bien. No es porque evito cometer errores o cometer pecado. Si el poder de la libertad, el poder de la decisión queda en ti, entonces ¿por qué murió Cristo? Así que el problema agudo está en que cuando reconocemos o cuando no reconocemos
que nuestra salvación no depende de nosotros, entonces niega la realidad de la cruz. Cuando tú realmente no reconoces que nuestra salvación depende de Dios, entonces tú estás dándole la espalda a la realidad. Tú estás comenzando a darle la espalda a lo que Dios hizo en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos y por nuestras nuevas generaciones. Debes entender, para reconocer que la sangre de Jesucristo, la sangre del Mesías, es lo único que nos limpia. Es la sangre que nos regaló el Señor, el Cordero de Dios. Es la sangre que nos da un nuevo corazón, una nueva forma de vivir la vida. Es el único que tomó nuestro lugar y pagar con su propia vida nuestra libertad. Su vida a cambio de la nuestra. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Así que yo te invito que empieces a entender que la vida de un cristiano siempre dependerá del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. En la última cena, Jesús tomó la copa de vino y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, y profetizó que será derramada por todos los pecados. Por ello Jesús murió, pero solo aquellos que creen y tienen un nuevo corazón, su vida sufre una transformación. Es como volver atrás, volverte del camino equivocado al camino de la luz, al camino del poder del Espíritu Santo, porque tenemos abogados en la corte celestiales y este abogado se llama Jesús. Él tiene el poder en su sangre para desestimar cualquier acusación que el enemigo interponga delante de nosotros o ante nosotros. Así que leemos en 1 de Juan 1, versículo 6, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en comunión con Él y caminamos en la luz, decimos y practicamos lo que decimos. Entonces la sangre de Cristo, que tiene el poder para limpiarnos, nos libra de todo pecado. Porque en la sangre hay vida, ahí está la luz, estamos en comunión con Cristo. Él nos da la cobertura suficiente, que significa limpiar, corregir, purificar, reconciliar, darnos satisfacción y reconciliarnos con Dios. El poder de reconocer no está en tus obras o en lo que aprendiste en tu vida, lo que aprendiste fuera de Dios. No es la tradición aprendida por tu cultura, como lo hicieron los hebreos cuando estuvieron con los egipcios y los egipcios con los hicsos. El poder de reconocer se basa en estar convencidos que la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, es lo único que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la sangre del pacto. La sangre de Cristo es el pacto eterno y nos da poder para nosotros poderlos disfrutar en libertad. Apocalipsis 12:10 nos dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que le acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre de Cristo. Es decir, nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero derramada en la cruz. Y eso da testimonio de cada uno de nosotros. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, refiriéndose a todos aquellos que murieron tras llevar la palabra de Dios. Por cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que el poder de reconocer está en saber que necesitamos esos vestidos que dice este versículo, esos nuevos ropajes que necesitamos tener para nuestras vidas, esos nuevos ropajes que nos libran de ese pecado anterior, así como hizo Dios cuando hizo ese sacrificio con ese animal y sus pieles, lograron arropar a Adán y Eva
producto de su vergüenza del pecado. El poder de reconocer está en comprender que Dios cubrió el pecado con el sacrificio. Apocalipsis 18, 9 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿A quién? A todos aquellos que logramos quitarnos el pecado de encima. Dice, se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esas son las acciones justas de cada uno de nosotros. Juan 6, 47 al 52, que pueden leer en casa, dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que el que come de él, nunca muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere, de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. O sea, se estaba diciendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, cuando escucharon esto de Jesús, contendían entre sí. Pero ¿qué significaba esto cuando Jesús decía estas palabras, profetizando que él iba a morir en la cruz por cada uno de nosotros o por toda la humanidad? Los judíos de esa época, que eran los sacerdotes, no gozaban del poder de reconocer, porque no lo comprendían. Ellos estaban atados a sus creencias, ellos estaban atados a sus pensamientos, a lo aprendido quizás en las cátedras, con sus maestros. Ellos estaban en una incomprensión total que no permitían recibir ninguna otra cosa. El poder de reconocer está en saber que no siempre tienes la razón. El poder reconocer nos dice que no siempre es como tú crees, que no siempre las cosas resultan como tú piensas. Tampoco puedes pensar que todos los problemas que tú vives son a consecuencia de los demás. Yo creo que es momento de reflexionar un poco, porque si tú sigues pensando así, déjame decirte que tienes un problema. Así que no, la salvación no depende de tus actos. Cuando tú crees que los problemas vienen de los demás, estás siendo como estos maestros fariseos. Estás diciendo que todos los problemas de tu vida no son por ti, sino por los demás. Es decir, estás convencido, como los judíos de ese momento, los fariseos de ese momento, que no entendían ninguna otra cosa más de lo que aprendieron en sus escuelas en aquel momento del Antiguo Testamento. Así que Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Esta parte de la Biblia a mí me llama poderosamente la atención, que es tan cortita y tan poco leída. Así que es momento de tomar tu decisión. Permite que la sangre de Cristo, que tiene el poder, pueda liberar la vida en la cual te encuentras. No dejes de que la desnudez siga dándote vergüenza o poniendo en tu corazón vergüenza para que no expreses lo que te está sucediendo. Es momento de voltear tu mirada a Jesús. Es momento de decir, heme aquí, yo estoy listo para recibirte en mi corazón. No sigas llenando tu vida la vida única y la que te pertenece a ti. No sigas llenando la vida de gozos incompletos que te ofrece el mundo. Quizás esos gozos incompletos te llenan como esos mismos tótems, que era un término en aquel momento egipcio, que significa ritos, rituales, que significa monumentos. Ese término egipcio que muchos de nosotros estamos llenos como santuario antes de recibir a Jesús. Pero una vez que recibimos a Jesús, sabemos que tenemos que rechazar esa vida que no nos satisface ni nos llena.
Esa vida llena de oficinas lujosas, casas, apartamentos, autos, estudios, estadios, salones de belleza, gimnasios. Yo no estoy en contra de nada de eso, pero no está eso en el primer lugar. El primer lugar lo ocupa en mi vida Jesús, porque es el único que murió por cada uno de nosotros. Así que todas estas cosas se terminan convirtiendo en idolatría. Querida familia, queridos hermanos, estos tótem o quizás adicciones espirituales o quizás monumentos que te has creado o quizás pequeños dioses que te has creado en tu vida, son momentos que los dejes a segundo plano. Estos te conducen a males terribles. Lamentablemente, la vida nos ha llevado a entenderla como que si no tienes bienes materiales o si tú no escalas en la vida con lo que tienes, lamentablemente no eres nadie en la vida. Hemos visto tantos millonarios que se han suicidado producto de esos vacíos internos que hay en su corazón. Es momento de que tomar una decisión. El corazón solo lo llena Jesús. El corazón solo lo llena el Espíritu de Dios. Él es el que debe ocupar el primer lugar en tu vida. Él es el que debe rendirse. A Él le tienes que rendirte y darle toda la honor y toda la gloria. Ese Jesús, el único que se crucificó. Jesús es el único que se clavó en la cruz del Calvario por ti y por mí, por tu familia y por tus hijos. Es momento de tomar una decisión. Y si estás preparado, te invito a hacer esta pequeña y corta oración. Te digo hoy que es un momento especial para que entregues tu vida a Jesús. Así que repite allí donde tú estás. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi vida está llena de idolatría a las cosas de este mundo. A todas aquellas cosas cortas o placeres cortos que ofrece este mundo. Quiero entregarte mi vida. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Aprendí que moriste en la cruz, en esa muerte cruenta, para que todos mis pecados sean borrados. Sé que no depende de mí la salvación, depende de ti, Señor. Así que hoy quiero ofrecerte mi vida como mi único y suficiente Salvador. Si tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros. Escríbenos a la dirección que están apareciendo en pantalla. Queremos saber de ti y orar por ti. Queremos que nuestras oraciones lleguen donde tú estás. Creemos que Dios hace el resto.